Pues bien, ahora pasemos a hablar del Machine Learning, pero el no supervisado. Primero de todo, recordemos que el Machine Learning es la rama de la inteligencia artificial que busca que las máquinas aprendan en función de unos datos, ¿no? En el caso del aprendizaje no supervisado, este aprendizaje ocurre sin etiquetas ni respuestas predeterminadas. Es como si, por ejemplo, le diéramos un montón de piezas de un rompecabezas, de un puzzle, a un modelo, pero sin mostrarle cómo debería lucir el resultado final. El objetivo del aprendizaje no supervisado es encontrar patrones o estructuras en los datos, algo que puede ser extremadamente útil en situaciones donde, por ejemplo, no tenemos datos etiquetados. Por ejemplo, cuando etiquetar pues sería demasiado costoso o complicado, ¿no? O cuando queremos descubrir insights ocultos o, por ejemplo, patrones en los datos que ni tan siquiera sabíamos que existían, ¿no? Entonces, existen, por así decirlo, un par de diferencias, dos diferencias, ¿no? Importantes, ¿no? Entre aprendizaje supervisado y no supervisado. Digamos que por un lado está la entrada, ¿no? En el supervisado pues tenemos etiquetas con respuesta o salida, y en el no supervisado pues son datos sin etiqueta. Y luego la otra gran diferencia es la salida, ¿no? Ya que en el supervisado pues se hace una predicción de algo específico, como por ejemplo hemos hecho estos días al clasificar o predecir, y en el no supervisado pues lo que se busca es descubrir patrones o estructuras ocultas, ¿no? Un ejemplo del supervisado, pues predecir un correo spam o no spam como hemos hecho hasta ahora. Recordar que los mensajes que utilizamos para entrenar el modelo tenían una etiqueta como spam o ham, ¿no? Y en el no supervisado, pues por ejemplo, algo que podríamos hacer es agrupar clientes según el comportamiento de compra, ¿vale? Para poder, por ejemplo, establecer una campaña de marketing, ¿no? Saber cuál es nuestro cliente tipo al que debemos dirigirnos. O dicho de otra forma, imagina por ejemplo que tienes una canasta de frutas, ¿vale? En el aprendizaje supervisado te dirían qué frutas son manzanas, cuáles son plátanos, cuáles son peras, y tu tarea pues sería aprender a clasificarlas. En el no supervisado solamente te dan las frutas, sin ningún tipo de etiqueta, y el modelo tiene que decidir cómo agruparlas. Tal vez lo hará por el color, tal vez lo hará por la textura, tal vez por el tamaño. Entonces, los objetivos son muy diferentes tanto con uno como con otro. Otro concepto del que me gustaría hablar es el tema del clustering. El clustering es una técnica clave en el aprendizaje no supervisado, ya que dentro de este aprendizaje una de las tareas más importantes es el clustering, o dicho de otra forma, el agrupamiento. Es como decirle al modelo, agrupa estos datos en categorías basándose en sus similitudes, ¿no? El clustering es muy usado sobre todo, por ejemplo, en campos como la segmentación de clientes, ¿no? Cuando quiero agrupar clientes según sus hábitos de compra. También es bastante utilizado, por ejemplo, en el tema de la biología, ¿no? Para clasificar especies de animales, de plantas o células. Luego también el tema del marketing. Descubrir grupos de usuarios con intereses comunes a los que poder enfocar esa campaña de marketing es sumamente interesante. O el procesamiento de imágenes. Al final, agrupar los píxeles para segmentar objetos en una foto utiliza este tipo de técnicas. Dentro de lo que trabajaremos sobre todo con dos algoritmos, al menos ahora de inicio, que serán los dos próximos vídeos. Primero hablaremos de K-means, que es el algoritmo de clustering clásico. K-means es uno de los algoritmos de clustering más populares debido a su simplicidad y eficacia. Es útil, por ejemplo, cuando queremos dividir los datos en un número predefinido de grupos, ¿no? ¿Cómo funciona K-means? Para que os hagáis una idea, aunque entraremos más en detalle en un futuro vídeo. El objetivo de K-means es minimizar la distancia entre los puntos dentro de un grupo y su centro, o como también le llamamos centroide, ¿no? ¿Cómo sería el proceso paso a paso? Pues lo primero que haría sería decidir el número de clústeres, ¿no? Antes de empezar, debemos decidir cuántos grupos queremos. Esto puede depender, por ejemplo, de nuestro conocimiento previo del problema o requerir una experimentación. Después pasaríamos a inicializar los centroides. Elegimos el tema de los clústeres, los puntos aleatorios en el espacio de datos, y este punto pues serán al final los centroides iniciales de los clústeres. En tercer lugar, lo que haríamos sería asignar puntos a clústeres. Para cada punto en los datos calculamos la distancia entre su punto y cada centroide. El punto se asigna al final al clúster con el centroide más cercano. En cuarto lugar, lo que haríamos sería actualizar los centroides. Digamos que una vez que están asignados los puntos a los clústeres,
calculamos un nuevo centroide para cada clúster. Este centroide al final es el promedio de las posiciones de todos los puntos asignados a este grupo. Y al final, en quinto lugar, pues repetiríamos este proceso hasta la convergencia, ¿no? Repetimos los pasos de asignar puntos y actualizar centroides hasta que los centroides hasta que los centroides ya no cambien mucho, o hasta alcanzar lo que es el máximo de interacciones, ¿no? Ventajas e inconvenientes de K-means. Pues la ventaja, pues que es simple y que es rápido, ¿no? Y sobre todo también que escala muy bien con grandes conjuntos de datos. La desventaja, pues necesitamos decidir los clústeres de antemano, que no funciona tan bien con datos de formas complejas o clústeres con tamaños de densidades que no sean iguales. Y luego también el tema del que es sensible a los valores iniciales de los centroides y a los puntos que son atípicos, ¿no? Los outliers. Luego tenemos el algoritmo de agrupación por densidad, ¿no? A diferencia de K-means, los algoritmos de agrupación por densidad como DBSCAN, que es el Density Based Spatial Clustering Application with Noise, no requieren lo que es decidir el número de clústeres de antemano, ¿no? En lugar de eso, buscan regiones densas de puntos y los consideran clústeres. Entonces, ¿cómo funciona el DBSCAN? Primero lo que hace es definir la densidad. DBSCAN utiliza dos parámetros principales. Por un lado está el var epsilon o epsilon, que es el radio dentro del cual buscamos puntos vecinos, y luego el min PTS, que es el número mínimo de puntos necesario para considerar lo que es una región, considerar que una región, mejor dicho, tiene suficiente densidad para formar un clúster. Después de eso, pues lo que hace es identificar lo que son los puntos clave. DBSCAN lo que hace es clasificar los puntos en tres tipos. Puntos núcleo, que tienen al menos min puntos vecinos dentro de un radio, ¿vale? Luego los puntos borde, que no tienen suficientes vecinos para estar dentro del radio. Y luego el ruido, ¿no? Que son los puntos que no son núcleo ni borde, y estos al final pues no pertenecen a ningún clúster. En tercer lugar, ¿qué hace? Pues forma los clústeres. Comenzamos con un punto núcleo, ¿no? Y agrupamos todos los puntos cercanos en lo que es el radio, ¿no? El var epsilon. Y repetimos el proceso una y otra vez para que para el resto de los núcleos vecinos, ¿no? Y el proceso pues continúa hasta que no haya más puntos que puedan ser añadidos al clúster. Ventajas y desventajas del DBSCAN. Pues la ventaja, pues que no necesitamos especificar el número de clústeres de antemano, que puede manejar lo que son clústeres de forma arbitraria, no solamente circulares como K-means, y que es bastante robusto ante los outliers, ya que los clasifica como ruido. Desventajas, pues elegir el var epsilon y el min PTS, min puntos, puede ser complicado, la verdad, y que no funciona bien si los datos pues tienen densidades muy diferentes. Un ejemplo de cuándo podríamos usar DBSCAN, pues por ejemplo imagina que quieres identificar comunidades que en una ciudad, por ejemplo, basándote en lo que es la ubicación de las viviendas, ¿no? DBSCAN puede detectar vecindarios densos y también señalar áreas aisladas como el ruido. En conclusión, el aprendizaje no supervisado y en particular el clustering es una herramienta increíblemente poderosa para descubrir lo que son patrones en datos sin clasificar, ¿no? K-means es un buen aliado, un buen punto de partida por su simplicidad. Pero cuando nos enfrentamos a datos más complejos, DBSCAN es otro de esos algoritmos de densidad que nos dan cierta flexibilidad para detectar clústeres o estructuras más realistas. Entonces, en los dos siguientes vídeos vamos a hablar por un lado de K-means y por otro lado de DBSCAN, así que seguir en el canal, darle me gusta y ver el siguiente vídeo. Un saludo.